Tengo en mis manos el libro que ha presentado hoy el Ministerio de Economía. Dice, las empresas públicas en el nuevo modelo económico boliviano. Este es el libro que nos habla justamente de las empresas de los bolivianos. Y está con nosotros el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán. Bienvenido, un placer tenerlo acá, viceministro. Muy buenas noches, Priscila. Un saludo cordial a la gentil audiencia de todo a pulmón. A ver, cuéntenos un poquito sobre este libro que se ha presentado. Bueno, en el marco de la política de transparencia que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Gobierno, hemos puesto a consideración del público este libro que sintetiza las finanzas de las empresas públicas. En realidad, este libro nos muestra cuál ha sido el comportamiento en términos de ingresos, en términos de utilidades, cuál ha sido el aporte de empleo, cuáles han sido las inversiones que se han realizado, de tal manera que el público pueda tener una evaluación objetiva de lo que significa el desempeño de las empresas públicas en Bolivia. ¿Cuál es el aporte de empleo? Bueno, ese es un tema muy interesante. En realidad, fíjate que el año 2005 las empresas públicas tenían 252 funcionarios, 252 empleos, ¿no? Para el año 2016 hemos llegado a tener 17.656 profesionales, 17.656 trabajadores en las empresas públicas, lo cual nos muestra un crecimiento importante, pero ahí es importante distinguir que estas empresas básicamente están destinadas a generar excedentes en el marco del modelo económico y por lo tanto esa es su principal función. Este libro tiene y contiene información de empresas estatales bajo la tuición del Poder Central, me decía. Del nivel central del Estado, ¿no? Concretamente son 36 empresas que están bajo tuición del nivel central del Estado, 16 están actualmente en funcionamiento, 15 están en proceso de implementación y bueno, 5 no han logrado consolidarse. 16 en funcionamiento. Me decía después 15 en proceso de implementación. En proceso de implementación y 5 que no han logrado consolidarse. ¿Cuáles son las que no se logró consolidar? Bueno, tenemos el caso de Enatex, el caso de Enfe Residual, el caso de Ecobol, Correos, el caso de Enabol, la naviera y la empresa de construcción del Ejército. Ahora, cuando decimos que no se lograron consolidar, ¿qué significa? Bueno, básicamente que han tenido problemas en lo que significa el giro de su negocio, ¿no? El caso, por ejemplo, es el de Enatex, que pese a todo el esfuerzo que se ha realizado, en realidad Enatex no ha logrado consolidarse por el tema de los mercados, ¿no? O sea, quebró. Así es, no logró consolidarse, ¿no? Y el caso de Ecobol, que bueno, en los últimos años no ha tenido la posibilidad de generar utilidades, pero en todo caso, si uno hace el análisis, estamos hablando de 5 de 36, en realidad 31 empresas están mostrando un desempeño positivo, ¿no? Y eso precisamente lo podemos ver. Antes de ir a lo positivo, por favor, viceministro, me interesa mucho ver el tema negativo, porque estamos hablando de empresas de bolivianos y estamos hablando de dinero que tal vez se pierde porque se está pagando a estas empresas que no generan utilidad. Entonces, Enatex quebró, o sea, ahí ya murió todo. ¿Qué pasa con Correos de Bolivia? Bueno, una característica de las empresas bolivianas es que viven de sus ingresos. Es decir, no reciben ninguna transferencia del Tesoro General de la Nación. Cuando decimos que se trata de empresas que están en problemas, quiere decir que sus ingresos no están siendo suficientes para cubrir sus egresos. Y como parte del modelo económico boliviano, reiteramos, lo importante está en que estas empresas tienen que tener la capacidad de generar excedentes que permitan financiar la política social. O sea, utilidades. Así es. ¿Verdad? Y es precisamente lo que tenemos en un balance conjunto de las empresas. Fíjate, Priscila, que el análisis del libro es interesante en ese aspecto. A diferencia de lo que hemos escuchado en algunos opinadores, en realidad, las empresas públicas entre el año 2006 y el año 2016 han generado 40.943 millones de bolivianos como utilidades acumuladas. Es decir, estas empresas que han tenido algún problema no deben impedir que veamos el bosque, que veamos que las empresas en su totalidad están generando excedentes
que permiten financiar la política social del país. No, y me parece muy positivo que podamos ver cuál es el beneficio de las empresas públicas. Sin embargo, también hago referencia a estas empresas que están mal porque también fueron parte de la crítica en torno al incremento salarial. Se decía, ¿cómo se puede dar un incremento salarial a empresas que no generan utilidades? El gobierno hace un análisis y dice, estas empresas no van a recibir un incremento salarial, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con Guanuni? ¿Está dentro de estas empresas que no generan utilidades? Bueno, en realidad ahí es importante distinguir algunos elementos, ¿no? En primer lugar, es importante distinguir que las empresas públicas actualmente pagan impuestos, ¿no es cierto? Es decir, cumplen toda la normativa. Pero hay una característica que las diferencia de las empresas privadas, ¿no? Esta característica es que, aparte de pagar los impuestos, las empresas financian la política social. Por ejemplo, el año pasado hemos pagado el bono Juancito Pinto, que es un bono de 200 bolivianos a más de 2 millones de niños. Este bono Juancito Pinto ha sido financiado en su integridad por las empresas públicas, concretamente 464 millones de bolivianos. El año 2005, por ejemplo, las empresas han aportado con 1.149 millones de bolivianos. Entonces, ahí hay una característica fundamental. Las empresas privadas cumplen con los impuestos, pero acá tenemos empresas públicas que, aparte de cumplir con sus impuestos, financian la política social. Esa es la razón fundamental por la que existe un criterio separado respecto a lo que significa la generación de utilidades. Pero además, como Pero tú bien... la ley no es para todos. Pero hay que entender cuál es la diferencia fundamental. Por un lado, financian la política social, pero además la característica de estas empresas, y tú bien lo decías, Priscila, se trata de empresas que corresponden a todos los bolivianos. Y dentro del modelo, la función principal de estas empresas es generar excedentes. Comprenderás, Priscila, que no es correcto que, si digamos no están generando utilidades, bueno, se vaya por algún tema del incremento salarial, que en realidad son las menos estas empresas, ¿no? No, yo creo que el criterio es correcto. O sea, si no generan, ¿dónde les vamos a dar incremento salarial, verdad? ¿Qué pasa con las empresas privadas que tienen este problema? Que tal vez no están generando utilidades, es que están sobreviviendo en el mercado y no pueden con ese 7%. Bueno, en general... ¿No se tendría tal vez ese criterio de analizar si esta empresa tuvo o no productividad? Bueno, en general ahí el comportamiento de la economía en los últimos años nos ha mostrado más bien un comportamiento creciente en cuanto a las utilidades de las empresas privadas, ¿no es cierto? En realidad es un poco difícil creer que si hay una empresa que no esté generando utilidades se mantenga en el tiempo. El criterio empresarial ahí es muy básico, muy sencillo, ¿no es cierto? En realidad en los últimos años, y eso lo muestran las estadísticas que tenemos en cuanto al impuesto a las utilidades de empresas y otras estadísticas, nos muestran que en realidad la situación es positiva, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el criterio respecto al incremento salarial para los privados también es válido respecto a su incremento. Pero el presidente no está tan de acuerdo. El presidente fue claro en su conferencia de prensa y dijo, seguro que muchas empresas, medianas y pequeñas, van a estar afectadas por el salario mínimo. Y ahí son los dirigentes quienes decidieron este tema y tendrán que establecer sus responsabilidades. O sea, el presidente sabe que este incremento puede afectar a pequeñas y medianas empresas. Lo dijo él. Bueno, pero ahí hay que entender bien el criterio que ha manifestado el presidente. En todo caso, estamos hablando de una cantidad muy mínima, no se trata del criterio generalizado, porque, reitero, en realidad las empresas privadas están mostrando utilidades. Las grandes. En general, todas, ¿no? Porque en realidad el criterio, reitero, para cualquier empresa es muy simple, ¿no es cierto? En realidad las empresas privadas trabajan porque necesitan generar utilidades. En realidad es un criterio básico de formación empresarial, ¿no es cierto? Los privados en ese sentido, dado que no tienen una vocación social que sí puede uno encontrar en el Estado, cuando digamos alguna empresa no funciona, dejan esa actividad, ¿no es cierto? Eso es un criterio real. Por esa razón,
más bien el criterio generalizado nos muestra que las empresas privadas sí están generando utilidades. Y o por sea, eso estarían mintiendo los empresarios no, medianos. No hablemos de los grandes, hablemos de los medianos y los pequeños. Pero si tú revisas, Priscila, hacia atrás, incluso sea grande o pequeño el incremento salarial, los empresarios nunca han estado de acuerdo con ningún incremento, ¿no? ¿Cuál es la razón? Lo que pasa es que un mayor incremento salarial lo que les hace es bajar sus beneficios, ¿no es cierto? Entonces es una forma también de negociar que tienen los empresarios, cuando en realidad lo que más bien está mostrando la economía es que este tipo de incrementos más bien lo que permiten es dinamizar el mercado interno. Y ahí yo quiero refutar algunas opiniones que hemos encontrado de algunos analistas que nos decían que, por ejemplo, el incremento salarial iba a beneficiar a nuestros vecinos, a nuestros países vecinos. ¿Le parece que recordemos un poquito para que podamos poner en contexto a la población? Por favor, vamos a recordar un poquito lo que decían los analistas Chávez y Bonadonna respecto al incremento salarial. Sorprende que el gobierno dijo que solo podía dar 4% o 5% para el salario básico y máximo 6% para el salario mínimo. Y de repente en la negociación parece que hemos perdido capacidad de negociación de parte del gobierno y se ha llegado a 10.8 y a 7. ¿No es cierto? ¿Por qué? Yo tengo la impresión que están con más criterios políticos o que el gobierno realmente ha perdido capacidad de negociación. La política salarial de los últimos años del gobierno ha tenido un impacto negativo sobre ciertos sectores de la economía, especialmente los pequeños y medianos empresarios. La dimensión que tiene el aumento tiene un grado alto de política, porque ha caído mucho la popularidad del gobierno. Pero el aumento salarial es digamos, la repetición histriónica, teatral de cada año. O sea, cada año hay lo mismo. Es un tira y afloje de cuánto va a aumentar, ¿no? Que sea 4, que sea 5. Bueno, ahora le están dando 7. Eso para los asalariados siempre va a ser bienvenido. Ahora, pensar que va a afectar a los empresarios, pues no hay la menor duda, ¿no es cierto? Es decir, ese dinero aumenta los costos de las empresas que trabajan en Bolivia. Y a los que los ponen en mala situación son a sectores que han estado al margen, o están al margen, o sea, a un punto de caerse, porque están muy al borde de la situación económica que ellos viven. La entrevista, por favor, viceministro. Es totalmente equivocado, ¿no? En primer lugar, lo que hay que aclarar es que estos incrementos salariales corresponden a una política muy clara que ha tenido el gobierno en los últimos años. Esta política tiene que ver con otorgar incrementos por encima de la tasa de inflación. Es decir, no solo se trata de una reposición del poder adquisitivo del salario, sino que demos incrementos salariales reales, es decir, aumentar el poder adquisitivo. Esta política salarial, por ejemplo, nos ha permitido que en los últimos años el salario mínimo nacional se incremente en 111%. Es decir, el salario mínimo real prácticamente ha más que duplicado su poder adquisitivo en estos últimos 10 años, ¿no? Eso tiene efectos positivos en la demanda interna porque precisamente ha permitido que el mercado crezca. Eso ha permitido, entre otros elementos, que pasemos de un Producto Interno Bruto de 8.000 millones de dólares a más de 33.000 millones de dólares. Ahora, también hay una cuestión que dicen nuestros opinadores que no es real, ¿no? Por ejemplo, mencionaban que este incremento lo que iba a beneficiar es a nuestros países vecinos. Incluso lanzaban unas cifras. Por todo lo que se importa, ¿no es cierto? Pero ahí el tema es equivocado, ¿no? Simplemente para ver algunos datos, ¿no? El año pasado hemos importado un monto de 8.507 millones de dólares. ¿Ya? Sin embargo, de estos únicamente bienes de consumo alcanza a 2.094 millones de dólares. Es decir, casi 6.000 millones de dólares de estas importaciones corresponden a bienes de capital y materias primas, es decir, insumos para la industria. En realidad, a diferencia de lo que ellos creen,
esta política más bien dinamiza el mercado interno, y esa ha sido una de las razones por la que la crisis internacional tan fuerte no ha tenido mayores efectos en la economía nacional. A nosotros nos preocupa este tipo de criterios neoliberales porque nos muestra cómo cuando ellos administraban la economía precisamente hacían eso, ¿no es cierto? Una de las causas, una de las razones que esgrimían para precisamente no incrementar los salarios, no debemos olvidar que hasta el año 2005 salario mínimo nacional era de 440 bolivianos, era precisamente porque ellos decían que eso iba a tener efectos sobre las importaciones y por lo tanto no aumentaban los salarios y la pobreza crecía. Por otro lado, no debemos olvidar que más bien estos incrementos permiten una mayor dinamización de lo que significa las empresas, ¿no? Pues simplemente para dar un dato, ¿no? El año 2005 en Bolivia teníamos 64.633 empresas y para el año 2016 tenemos 284.271 empresas, ¿no es cierto? Si fuera como ellos dicen, en realidad no tendríamos estos crecimientos en la base empresarial del país. Ahora, viceministro, hoy el ministro de Economía era muy positivo y es más, decía, por los datos, este año va a haber doble aguinaldo. En realidad, ahí es importante ver, digamos, lo que significa el desempeño de la economía, ¿no? No debemos olvidar que el decreto 1802 que establece el segundo aguinaldo es muy claro respecto a cómo se tiene que medir el crecimiento de la economía, ¿no? Eso tiene que ser entre julio de un anterior año, en este caso del año 2016, y junio del año 2017. Entonces, lo que vamos a tener los datos ciertos va a ser precisamente en el mes de agosto o septiembre, donde vamos a tener los datos del crecimiento económico. Ahora, por lo demás... No lo siento tan seguro como al ministro en la conferencia, ¿no? Muy positivo él. Bueno, en realidad todos queremos que la economía se dinamice. Ah, no, todos queremos doble aguinaldo, digamos, ¿no? Pero de ahí a que se dé... Y estamos todos trabajando en ese sentido, pero ahí es importante entender que la economía corresponde a factores reales. Por eso nosotros hacemos tanta incidencia hoy día. Por ejemplo, mencionábamos un dato muy interesante, ¿no? Fíjate que el año pasado uno de los factores que ha permitido nuestro crecimiento ha sido la inversión pública. La inversión pública del año pasado ha llegado a más o menos 5.000 millones de dólares, ¿no? Pero de esos 5.000 millones de dólares, 1.500 millones de dólares corresponden a las empresas públicas, ¿no? Esto nos está mostrando de que las empresas públicas, estas 36, incluyendo las que tienen problemas, han sido capaces de invertir más que todo el sector privado del país. Y eso es un dato muy importante, ¿no? Porque a veces cuando se habla de las empresas públicas nos intentan convencer que las empresas son ineficientes por naturaleza. En este libro estamos demostrando con información técnica, con información de los propios estados financieros, de que estas empresas más bien aportan, es una muestra de lo que puede funcionar eficientemente. Y tenemos ejemplos muy concretos, por ejemplo, Boliviana de Aviación, en este momento así es la aerolínea bandera del país. Tenemos, por ejemplo, Mi Teleférico. Mi Teleférico es una empresa modelo, incluso a nivel mundial, porque fíjate que en el mundo casi todos los teleféricos son subvencionados, pero el teleférico boliviano, el teleférico paceño, se sostiene con sus propios ingresos. Y genera utilidades. Así Por es. favor, ya para ir cerrando, el gobierno también dispone que las gobernaciones, alcaldías y sistema universitario puedan fijar el incremento hasta el 7%. ¿Ellos van a hacer un análisis en base a su presupuesto? Así es, en realidad el decreto, como es costumbre en todos los años, ellos tienen que hacer un análisis de sostenibilidad, ver cuál es el comportamiento de sus ingresos y definir dentro de ese marco cuál es el incremento salarial que corresponde. O sea, no pueden quejarse las gobernaciones ni alcaldías de decir no tenemos presupuesto para el incremento. En realidad lo que tienen que hacer ellos internamente es un análisis, porque en realidad estos municipios y las gobernaciones, bueno, tienen características diferentes a lo que significa el nivel central, ¿no? Muchísimas gracias, viceministro, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Vamos a leer el libro que nos haga obsequiado. Muchas gracias.